Qué gusto poder estar un domingo más, familia. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Si alguien viene por primera vez, gracias a Dios porque Él pudo traerte a este lugar. Deja presentarme. Mi nombre es Eli Cázares. Soy uno de los dos pastores de la iglesia junto con el pastor Julio y queremos darte la bienvenida. Es un gusto que puedas estar con nosotros en esta mañana para adorar a Dios y meditar en la palabra. Desde hace 8 días comenzamos con la serie de Nahum, incluso no solamente la serie de Nahum, estamos viendo profetas menores, estamos viendo 5 profetas del Antiguo Testamento y hoy, hace 8 días comenzamos con Nahum capítulo 1 y hoy vamos a estar meditando, familia, en Nahum capítulo 2, así que te pido que abras tu Biblia, por favor, para comenzar y poder dar gracias al Señor por este tiempo. Así que vamos a orar para pedir dirección al Señor, para comprender su palabra. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, Señor. Tu palabra anima nuestros corazones. Tu palabra nos ayuda, Señor, a poder saber quién eres tú. Padre, gracias porque hoy pudimos despertar, pudimos levantarnos, Señor, llegar a la iglesia, adorarte y escuchar ahora, Señor, lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a meditar en esto, Señor, en este tesoro que nosotros tenemos, que es tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como lo acabo de decir, familia, y para los que nos visitan por primera vez, hace 8 días comenzamos con la serie de Nahum. Y quiero darte una recapitulación, un contexto muy rápido de lo que vimos. Hace 8 días estuvimos meditando en el capítulo 1, en donde vimos que el profeta anuncia la llegada de un Dios vengador y celoso. ¿Recuerdas? Ese es el comienzo, de hecho, del versículo 1. Dice la palabra en Nahum capítulo 1 que Dios no permite o no permitirá que el culpable se quede sin castigo. El Señor, dice Nahum, viene contra sus enemigos y mostrará ese poder. De hecho, de forma poética lo dice a través de la creación. Veíamos cómo Nahum estaba presentando que estos desastres naturales o esta increíble fuerza que se presenta, recuerdas, seca los mares, todo languidece, se seca a causa de su poder. No era más que simplemente Dios tocando a la puerta para decir: ya llegué y voy contra mis enemigos. Un capítulo bastante fuerte en realidad, en donde podemos ver que el Señor no tolerará que el pecado continúe. También pudimos meditar en la forma en cómo Dios terminará o acabará con sus enemigos. Dice la palabra en el capítulo 1, y lo vamos a ver con mayor detenimiento ahorita, que el Señor muestra que no quedará rastro de ningún enemigo. Y ahora, mis hermanos, en el capítulo 2, el Señor nos va a mostrar cómo es que Él va a terminar con sus enemigos. Piensa en esto. Nahum, de hecho, la forma en cómo lo dividimos fue en 3 secciones, 3 capítulos. Y en la primera sección pudimos ver que Dios anuncia que destruirá a sus enemigos. En el capítulo 2, Dios está anunciando cómo destruirá a sus enemigos. Y en el capítulo 3 vemos la profecía de Dios cumpliéndose en la visión de Nahum. Así que creo que esa es una buena forma que puedas tú ver el libro de Nahum y que puedas identificar estas secciones. Nahum capítulo 2, pero antes de eso, creo que estarás de acuerdo conmigo en que desde la antigüedad hemos conocido o ha habido personas en todo el mundo, en cualquier país, en cualquier ciudad, que siempre buscan aprovecharse de los demás. ¿Cierto? Una pregunta: ¿alguno de ustedes aquí en algún momento de su primaria, secundaria, preparatoria, de alguno u otro modo experimentó bullying, acoso? ¿Puedes levantar la mano solamente? Los que no levantaron la mano supongo que eran los acosadores, ¿verdad? Mis hermanos, desde siempre ha habido hombres y mujeres que su vida entera de algún u otro modo han querido salirse con las suyas. Sé que conoces a alguien así, que tal vez puedas pensar en una persona con estas características. Personas problemáticas que creen que por lo que tienen o que por la apariencia que tienen, pueden hacer lo que sea. En la primaria podemos ver eso con los niños, las niñas abusando de otros. Niños que les quitan su dinero, su comida, se burlan de ellos por algún aspecto físico en particular, que hacen verdaderamente sus estudios o su tiempo en la escuela un martirio.
Hay casos en donde incluso aquí mismo en nuestro país, niños pequeños de primaria o secundaria se han quitado la vida a causa de eso. Jóvenes que porque sus papás tienen dinero creen que son intocables, que hacen lo que quieran, que insultan a quien quieran y no contentos con lo que tienen, en muchas ocasiones quieren lo que los otros tienen. Mis hermanos, te cuento esto porque esto es algo que me llama la atención y que creo que de algún modo está sucediendo en el libro de Nahum. Dios está juzgando a un pueblo que cree que es indestructible y que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Y Dios está demostrándole a este pueblo, buleador, no sé cómo se dice, a este pueblo, que no siempre es así. O que de hecho con él nunca se sale libre. Yo he titulado, familia, este sermón de la siguiente manera: Nahum, el destructor viene contra ti. Ese es el título de este capítulo número 2. El destructor viene contra ti. Acompáñame a leer todo el capítulo, son solo 13 versículos. Acompáñame con la mirada, dice la palabra de Dios. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder. Porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. El escudo de los valientes es rojo. Los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante los carros cuando están en formación. Y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda de él de sus nobles que tropiezan en su marcha. Se apresuran a su muralla y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado. La reina es despojada y deportada y sus sirvientes gimen como palomas golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Saqueen la plata, saqueen el oro. No hay límites a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Mis hermanos, qué capítulo tan fuerte es el que acabamos de leer y en el que vamos a meditar. Este pasaje será el que estaremos viendo por los siguientes minutos. Y como pudiste darte cuenta seguramente en la lectura, este pasaje contiene mucha poesía. Hay muchas imágenes dentro del texto que iremos viendo poco a poco. Y la forma en cómo quiero que podamos ver este texto es a través de estrofas que considero yo nos van a poder dar una idea de cómo estructurar mejor este sermón. Estas estrofas las vas a poder ver en pantalla y son 4 que las dividí de este modo. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a poder ver la primera idea que la titulé Prepárate, el destructor ya viene. Versículo 5 al 10. El destructor hace temblar a sus enemigos. Versículo 11 al 12. El que destruía, ahora será destruido. Y versículo 13 por separado. El destructor es el Señor de los ejércitos. Estas son las divisiones, familia, que estaremos viendo durante el sermón. Y quiero que puedas escuchar o ver esta idea principal que quiero compartir contigo, que va a aparecer en pantalla, y es la siguiente. Dios castiga a sus enemigos enviando destrucción. Por lo tanto, arrepiéntete y busca
su perdón. Esta es la idea que quiero que tú y yo podamos ver en este pasaje de Nahum capítulo 2. Dios castiga a sus enemigos enviando destrucción. Por lo tanto, arrepiéntete y busca su perdón. Si recuerdas, hace 8 días estábamos viendo un poco sobre el contexto histórico del pasaje de Nahum. Incluso en algunos grupos comunitarios se les pidió que leyeran Segundo Libro de Reyes, capítulos 17 y 18, en donde encontrábamos información sobre este pasaje o que nos podía ayudar a entender este pasaje. Los asirios tienen bajo cautiverio a Israel del norte. En su capital, de hecho, y en otras ciudades, Asiria, dice la palabra en Segunda de Reyes, que ha llevado a gente de otras culturas para habitar Samaria. ¿Recuerdas eso? Si leíste Segundo Libro de Reyes, seguramente lo recuerdas. Pero dice la palabra que al mismo tiempo, mientras que el rey de Asiria envía a los israelitas al destierro, llena las ciudades de Israel con personas de diferentes lugares. También a Judá. Dice la palabra que Asiria lo tenía dominado de manera parcial por medio de impuestos que el rey Sennacherib le había dado. Han pasado décadas, mis hermanos, y los asirios actúan con cada vez más crueldad. Han destruido pueblos enteros, han invadido naciones, han robado, han violado, asesinado por igual. Hombres, mujeres, niños, han tomado lo que han querido por décadas. Este pueblo es conocido como un pueblo sanguinario, un pueblo que mata, pero no solamente mata para conquistar, mata por placer. Y ha llegado su hora. Y Dios está estableciendo a este pueblo que su hora ha llegado. Quiero que veas conmigo la primera escena del versículo 1 al versículo 4, la cual le he titulado Prepárate, el destructor ya viene. Voy a estar repitiendo esa palabra en muchas ocasiones en las 4 divisiones, porque precisamente considero yo que es el centro de este pasaje. Pero ve lo que dice la primera línea del versículo 1 de tu capítulo 2. Mira lo que dice. Dios está hablando a través de Nahum. El destructor ha subido contra ti. Pudimos ver a través de Nahum capítulo 1 que Dios ya había enviado juicio a Siria, ¿cierto? Específicamente a su capital, a la ciudad de Nínive. Pero ahora vemos que en el capítulo 2 el profeta está anunciando que este tiempo había terminado. El tiempo de la maldad y el de hacer lo que este pueblo quisiera había concluido. Ahora ellos debían entender algo, que alguien vendría a destruirlos, así como ellos destruían a otras naciones. Tiempo atrás, Asiria, había invadido a Israel del norte, había conquistado su capital. Y quiero que veas conmigo y que leas un pasaje solamente para que lo puedas recordar en Segundo Libro de Reyes 17:24 en adelante. Fíjate lo que sucedió tiempo atrás, décadas atrás. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. Estaban hablando de las naciones gentiles, las naciones que no eran de Israel. Así que el Señor envió leones entre ellos que mataran a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos. Y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Quise leer este pasaje porque, aparte de que es contexto importante de lo que sucedió, quiero que pienses más o menos en los asirios recibiendo esta información precisamente como la habían recibido antes, solamente que ahora hacia su nación. Llega alguien y les dice: van a ser destruidos. Así como tiempo atrás las otras naciones fueron destruidas o fueron tragadas por leones, ahora ellos estaban a punto de experimentar que alguien vendría a destruirlos. Así que imagina esto, imagina esta escena. Un animal de más de 200 kilos frente a ti. Esto es algo que nos podría ayudar un poco a entender lo que iba a ocurrir con Nínive. Que por cierto, no sé si sabías, pero hay una encuesta en donde dice que el 8% de los hombres creen que podrían ganarle a un león en una pelea a mano limpia. Me pareció un dato bastante interesante pensando en esta cosa.
Pero imagina esto, un animal de más de 200 kilos frente a ti a punto de devorarte. ¿Qué harías? No puedes hacer nada. No puedes correr porque corren más que tú. No puedes defenderte porque son 10 veces más fuertes que tú. No puedes hacer nada. Y quiero que puedas ver dos cosas conmigo interesantes. Número uno, al parecer, Nahum, en esta visión del capítulo 2, está viendo al destructor viniendo hacia Asiria, pero esto es importante y quiero que lo veas en el pasaje. Pareciera ser que Nahum está del lado, o sea, no es que esté a favor, está del lado de la muralla de los asirios. Es decir, Nahum está viendo todo con los ojos de un asirio, de un ninivita. ¿Te das cuenta o lo vas a ir viendo conforme pasen los versículos? La visión que Nahum está teniendo, él está viendo como si fuera un ninivita y está viendo al destructor que viene. Y en segundo lugar, podemos ver que Nahum comienza a describir a un ejército que viene contra Nínive. Fíjate lo que dice en el versículo 1: monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza tu poder. Esto, mis hermanos, que está diciendo Nahum, es una expresión de batalla porque está viendo que los enemigos vienen contra él. Ahora, hay algo que me llama la atención y de algún modo es interesante porque pareciera que Dios a través de Nahum está diciendo esto a Nínive de forma sarcástica. Dios está diciéndole a Nínive: prepárate con todo lo que tienes. Ármate con todo lo que tienes, refuerza todo, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, es decir, ponte tu armadura, refuerza tu poder. De forma sarcástica, porque nada de esto que hagas servirá para nada. Mira lo que dice el versículo 2, que continúa hablando acerca de lo que va a suceder. Versículo 2: porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Yo considero que este pasaje es clave en lo que vamos a estar viendo durante este sermón y de algún modo voy a dejarlo al final en cuanto a la esencia, pero aún así quiero que podamos ver algo interesante en este versículo 2, porque el Señor a través de Nahum está diciendo que la derrota de los enemigos del Señor significa la victoria del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios está diciendo: prepárate, no va a servir de nada, pero prepárate, pero como quiera, el Señor restaurará la gloria de Jacob. Jacob e Israel aquí son sinónimos, ¿recuerdas? Y no está hablando específicamente del personaje de Jacob, sino del pueblo de Israel. Pero esto es lo que Dios está diciendo: a través de la derrota de mis enemigos, mi pueblo saldrá en victoria. El Señor está anunciando que cuando este destructor venga y derrote a los ninivitas, su pueblo sería restaurado. Y de hecho, llama la atención que hace una comparación con un viñedo. No sé si, y de hecho, si has leído los Salmos, en varias ocasiones, los salmistas hacen la comparación de Israel con un viñedo, con una viña, en donde a veces la viña que el Señor plantó no produce buen fruto. Y aquí está haciendo lo mismo. Devastadores han destruido los sarmientos, el cultivo, pero el Señor restaurará una vez más. El Señor está anunciando esto, mis hermanos. Ahora, quiero que pienses en esto, porque este es el tipo de cosas que a veces nosotros, no a veces, siempre pasamos desapercibidas porque no estamos en el contexto histórico. Pero Israel del norte ha sido deportado, no tienen nada. No tienen casa, no tienen tierras, han perdido todo. Seguramente han perdido familia que fue asesinada por los ninivitas. Y Judá no se diga, porque ellos están bajo el yugo de esta ciudad malvada, lo que significa que están en opresión. ¿Te imaginas tú ellos al poder escuchar esta profecía o al poder saber lo que Dios haría con sus enemigos? Seguramente algunos no creyeron, pero otros sí tenían esperanza de que Dios iba a hacer esto. Pero imagínate cómo es que ellos se encontraban en ese momento. Estaban bajo opresión, estaban esclavizados. Pero Dios en este versículo 1 y 2 está anunciando la muerte de sus enemigos, un pueblo que sería restaurado. Y fíjate cómo en el versículo 3 esto continúa, porque ahora Dios está describiendo
cómo serían sus enemigos. Quiero que veas que del versículo 1 al 2, específicamente en el 1, Dios dice, el destructor viene contra ti. Pero ahora en el versículo 3 en adelante, Dios está diciendo o está dando características, algunas considero yo son poéticas, pero características de estos enemigos. Versículo 3. El escudo de los valientes es rojo, dice el Señor. Los guerreros están vestidos de escarlata y de aceros centelleantes los carros cuando están en formación, y se blanden las lanzas de ciprés. Nínive fue destruido o destruida la ciudad en el año 612. Y a partir de esa destrucción, el imperio asirio comenzó a decaer hasta que tuvo un fin. Y nosotros podemos ver por la historia y aún por la misma Biblia que el instrumento que Dios utilizó para destruir Nínive fue Babilonia junto con los medos. Estas dos naciones, estos dos pueblos se unieron para destruir a los ninivitas. Así que, mis hermanos, quiero que puedas ver que es a este grupo de personas o a estas naciones que Dios está describiendo en este pasaje. Estos son los enemigos que suben contra los ninivitas, como leones feroces preparados para destruirlos. Ahora, no sé si sabías esto, pero llama la atención que desde la antigüedad a los babilonios se les describe casi siempre o se les ilustra o se muestra incluso en sus libros de historia con uniformes rojos, color escarlata. Llama mucho la atención, aunque yo considero que este versículo 3 tiene que ver más con un tema poético que referente a más que el color en la sangre. Es decir, cuando el pasaje, el versículo 3 dice el escudo de los valientes es rojo, está refiriéndose más que el uniforme a cómo es que ellos están llenos de sangre, porque están derrotando a los ninivitas. Pero aún así, la esencia de este pasaje, mis hermanos, es que nosotros en estos versículos podemos ver el increíble poder que los destructores tienen. Dice el pasaje, carros de acero, preparados para la batalla. Ellos están listos con sus lanzas para el ataque. Y no solamente eso. Quiero que puedas ver cómo a partir de los siguientes versículos, Nahum, recuerda, con los ojos de un ninivita, está describiendo cómo estos enemigos no solamente están afuera de la muralla, sino que ya entraron, ya invadieron. ¿Te puedes dar cuenta? Fíjate lo que dice el versículo 4. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Nahum está describiendo cómo ya los enemigos de los ninivitas han entrado. Nahum puede ver esto en visión. Sus carros corren por las plazas, seguramente asesinando a todos los que ven en el camino. Hombres, mujeres, niños, a todos. Son feroces. Por esa razón es que estos versículos en forma de ilustración dicen que sus rostros parecen como llamas, que sus rostros parecen como antorchas. Yo les decía en el grupo a las mujeres el día de ayer, si algunos de ustedes han visto la película de Intensamente, hay uno de los personajes que es rojito, furia, y cuando él se enoja, se prende, ¿cierto? Como una antorcha, y se prende porque está furioso. Y esta es una ilustración que puede ayudarnos a entender este versículo. Es decir, no es que literalmente venían con antorchas, o que se venían incendiando. Lo que Nahum está tratando de decir es que este pueblo agresivo y feroz, más que los ninivitas, venían con ferocidad, venían a destruir, venían a atacarlos. Esta descripción de los babilonios, mis hermanos, es asombrosa porque es una descripción de furia y de poder. Este ejército que ya ha entrado está dispuesto a arrasar con todos, con aquellos específicamente que han abusado de su poder y que habían hecho exactamente lo mismo que otros. Esto es algo, mis hermanos, que si tú y yo lo pensamos de algún u otro modo, no ha cambiado con el tiempo. Conocemos de países vecinos que simplemente invaden países porque sí. Nuestro propio país comete corrupción tras corrupción y se aprovecha del vulnerable cada que puede. No tenemos que ir tan lejos, a lo mejor en el trabajo de alguno de ustedes. Ustedes han lidiado con un jefe que busca siempre sacar provecho de los demás porque tiene una posición más alta que la tuya.
Yo platicaba hace unas semanas con una persona hablando acerca del tema de los pastores y quejándose de nosotros los pastores, y con justa razón. En algunos casos me decía, es que hay pastores que abusan de las personas, hay pastores que son groseros, altaneros, que tratan mal a los demás y que nadie les dice nada solamente porque tienen, según ellos, según nosotros, un poco de poder. Y sabes, esto se da en muchos casos. En muchos lugares en donde le das un poco de poder a una persona y se va, lo perdemos. Ahora imagina Nahum, imagina a un rey, imagina a un hombre que cree que puede o que literalmente puede decidir quién vive y quién muere. No hay quien lo frene, según él. Pero Dios está mostrando aquí que no, que ha llegado el momento. Ve conmigo a la siguiente escena, versículos del 5 al 10, por favor. Y mira lo que vamos a encontrar en estos versículos. Esta división yo le he titulado: el destructor hace temblar a sus enemigos. El destructor hace temblar a sus enemigos. Versículos 5 y 6. ¿Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla y es preparada la defensa? Las compuertas de los ríos se abren. Mis hermanos, hay una reacción a lo que está sucediendo. Dios está diciendo que ya en la visión de Nahum los destructores han invadido a Nínive y ahora los ninivitas están tratando de reforzar sus defensas. Ahora, lo interesante es lo que continúa diciendo en estos versículos, porque me llama la atención que el versículo dice: se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha. Esto es, a modo de poesía, una expresión hacia el rey de Nínive. Me gusta cómo lo traduce la versión de NBI, porque dice: convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas. Convoca el rey de Nínive a sus tropas escogidas. Es decir, el rey está formando a su ejército, pero este ejército está nervioso. Dice el mismo pasaje: estos tropiezan en su marcha. ¿Has visto? O cuando tú mismo caminas y a veces nos tropezamos con nuestro propio pie, nadie nos mete el pie, pero a veces puede ser por nervios, puede ser por alguna otra cosa, o en los desfiles, cuando la gente se empieza a desmayar. Bueno, esto es más o menos lo que está tratando de decir el autor. El ejército está temblando, porque están viendo que el destructor que está fuera de la muralla, o mejor dicho, ya dentro de la muralla, es superior a ellos. Todos los soldados van hacia la muralla y de algún modo creyendo que esto los va a salvar, pero no solo eso, mis hermanos. Creo que hace 8 días yo te decía que Nínive estaba muy cerca de un río. ¿Recuerdas el nombre de ese río? Tigris, el río Tigris, estaban muy cerquita. Y lo que si me ayudan con la imagen, por favor, y lo que esta ciudad de Nínive hacía, o hizo, mejor dicho, fue hacer que el río, ¿cómo se dice esto? Encerrara a la ciudad, para que en el momento en el que los enemigos atacaran, las compuertas que los ninivitas mismos habían creado fueran abiertas y el río se llenara. Evidentemente era más difícil que los enemigos atacaran, porque ya había un río de por medio. Ahora, llama la atención, al menos esto es lo que yo veo en el versículo 6, cuando dice: las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror, que pareciera ser que los ninivitas sí abrieron las compuertas para que esto sucediera, pero los babilonios o los medos abrieron aún más las compuertas para que el río comenzara a golpear la muralla. Historiadores de Babilonia afirman esto, que de hecho eso fue lo que el pueblo enemigo hizo, que un río que se desbordó comenzó a golpear la muralla de Nínive al punto de que la empezó a debilitar. Llama la atención, podría ser esto lo que nos está diciendo. Pero lo que quiero que tú y yo podamos ver en esto, mis hermanos, es que los ninivitas están acorralados. Ya no pueden más. Y Dios mismo a través de Nahum está diciendo: con esta inundación pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Así como Dios había utilizado a Nínive, dice la palabra, como la vara de su corrección hacia Israel, ahora Dios está utilizando a Babilonia y a los medos para destruir a los ninivitas.
Evidentemente esto en el corazón de este pueblo debía producir miedo. El mismo texto lo dice, si tú y yo lo vemos. El palacio se llena de terror, es decir, todos temen por sus vidas. Todos ellos saben que van a morir, tal como ellos habían provocado ese temor en otros. Mira lo que dice el versículo 7. Está decretado, la reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas golpeándose el pecho. Ahora, yo considero que esto podría ser una ilustración que nos quiere mostrar algo. Aunque si tú lo quieres entender de manera literal en cuanto a la reina de Nínive y sus sirvientas, creo que tampoco sería desvirtuar tanto el texto, pero considero más, porque lo hemos visto en otras ocasiones, en otros libros, que cuando se habla de la reina se está hablando de la capital de Asiria, es decir, de Nínive. Y cuando se habla de sus sirvientes, se está hablando de todos los pobladores de Nínive. No sé si eso tiene un poco de sentido, pero en lugar de literalmente creer en la reina, la esposa del rey, se está hablando de la capital de Asiria, de Nínive, y de los sirvientes como los pobladores. Pero más allá de que tú creas una o creas otra interpretación, lo importante es lo que dice precisamente el pasaje. Gimen como palomas golpeándose el pecho. Es decir, están aterrados, tienen miedo, tienen temor. ¿Has visto cuando a veces estás en un parque y tus niños corren hacia las palomas? ¿Y qué es lo que hacen ellas? Vuelan. ¿Pero cómo vuelan? Vuelan apresuradas y comienzan a aletear, o sea, despavoridas. Y esta es la ilustración que está haciendo, como palomas golpeándose el pecho. Huir. Este pueblo, mis hermanos, que había destruido y que había causado dolor a muchas naciones, ahora está sufriendo lo mismo que ellos habían provocado. Versículo 8 al 10, mira lo que dice el pasaje. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Fíjate esto que dice el versículo 8b, deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Pareciera ser aquí esta idea de que alguien del mismo ejército le está hablando o al pueblo está diciendo, no huyan, no corran, pero nadie hace caso. Todos están despavoridos, están huyendo. Versículo 9, saquen el oro, saquen la plata, no hay límites a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Fíjate lo que está sucediendo ahora, no solamente han invadido Nínive, la están despojando de todo lo que ellos habían robado. El famoso botín de guerra. Cuando una nación entraba a otra nación, prácticamente todo era de ellos. Y esto es lo que está sucediendo. Ahora los babilonios y los asirios están robando lo que antes los ninivitas habían robado. ¿Y cómo queda la ciudad después de esto? Versículo 10. Vacía. Vacía está desolada, desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. Ahora el pueblo, mis hermanos, que antes gozaba de gloria y poder y que antes se aprovechaba de los demás, ha sido conquistado y está siendo destruido. Y tal como se desparrama un tanque de agua, así ahora sus ciudadanos están desparramándose, oyéndose despavoridos de sus hogares. Nadie quiere dar vuelta atrás para pelear. El enemigo es tan grande que los mismos ninivitas se están dando cuenta que no tienen oportunidad. ¿Recuerdas la ilustración que te di hace un momento de el león? Los ninivitas estaban viéndose como pequeñas gacelas frente a un león. No podían hacer nada. En estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, la primera sección nos muestra que Dios está anunciando a alguien que viene. Y ahora en esta segunda sección, Dios está anunciando lo que le hará a ese pueblo. Pero no solamente vemos eso, vemos también el corazón de los ninivitas. Ellos están atemorizados. No sé si pudiste notar, lo puedes hacer de tarea en casa, pero en varias ocasiones se escucha o se menciona el temor. Corazones derretidos, rodillas que tiemblan, porque el pueblo ha sido despojado y la ciudad ha quedado vacía. Aquellos que anteriormente se jactaban de su poder y que abusaban de otros, ahora han sido conquistados. Y todo esto, mis hermanos, nos muestra que el enemigo que vino hacia ellos es mucho más poderoso que los ninivitas.
en estas semanas o en estos meses que he estado estudiando sobre, sobre Nínive, sobre Babilonia, seguramente, y tú lo puedes esto buscar en internet, pero en libros de historia también llama mucho la atención que no fue hasta, me parece que 1847 o en los 1840 que se descubrieron rastros de la ciudad de Nínive. Es decir, pasaron 2000 años para que pudieran descubrir algunas estatuas o incluso algún parte de la ciudad. Y esto llama la atención porque precisamente Dios está estableciendo esto a los ninivitas. No va a quedar rastro tuyo, te voy a destruir. Después de que Nínive y Asiria fue destruida, mis hermanos, no se levantó otra ciudad igual. Y esto debe enseñarnos algo importante a nosotros como iglesia. Y es que Dios no deja sin castigo al culpable. Puede ser que los asirios hayan hecho lo que quisieran, mis hermanos, por años, pero ninguna de sus acciones pasó desapercibida por Dios. Todo, absolutamente todo lo que ellos hicieron, todo Dios se los iba a cobrar. Nadie podía escaparse de la ira de Dios y sus enemigos ahora lo estaban experimentando. Quiero que veas conmigo y que vayas ahora a la tercera división, por favor. Esta división es un poco más corta. La vamos a encontrar del versículo 11 al versículo 12, la cual he titulado El que destruía, ahora será destruido. Versículo 11. Hay un canto poético, de forma sarcástica también, de hecho, un poco burlona de parte de Dios, diciendo: ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? Donde andaban el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Es evidente, mis hermanos, que en esta estrofa la imagen que Dios está usando para describir a Asiria es la de un león. En 8 ocasiones, 9 con el versículo 13 que se muestra, pero en 8 ocasiones Dios a través de Nahum está utilizando esta descripción para los ninivitas. Y lo que podemos ver aquí es que Nahum está haciendo una comparación de la nación asiria, específicamente de Nínive, con los leones. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo hace? Bueno, hay 2 razones principales. Número 1, porque Dios mismo describe a las naciones enemigas creyéndose poderosos leones. Quiero que vayas conmigo a 2 pasajes. El primero es Isaías 5, versículo 29 al 30. Mira lo que Dios está diciendo. Específicamente aquí Isaías está hablando de los asirios, de Nínive, y mira lo que dice: su rugido es como de leona, ruge como leoncillos. Gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Dios hablando de Asiria. Y mira ahora lo que en Jeremías 4:7 Dios dice sobre Babilonia también. Ha salido el león de la espesura y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Este pasaje de hecho tiene mucha relación con Nahum, porque Dios está diciendo: ya viene el destructor. Y el destructor aquí en este pasaje, ¿quién es? Babilonia. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas, sin habitantes. Por eso vístanse de cilicio. Esta es la palabra profética de Dios a Judá cuando Babilonia los iba a conquistar. Y en estos 2 pasajes podemos ver que las naciones poderosas, mis hermanos, son comparadas con esta figura, con una figura de león. Pero en segundo lugar, y esto también me parece interesante, los historiadores concuerdan que este título de león era un título o una imagen que los reyes de Asiria utilizaban, incluso ellos mismos llamándose los leones. Ese era como el título de poder que ellos usaban. Es más, ¿recuerdas que te comenté que en los 1840-47 se descubrieron estas esculturas, se descubrieron parte de la ciudad de Nínive o al menos donde vive el rey? ¿Cómo se llama? Del palacio, muchas gracias. Y en las paredes, cosas que fueron encontrando, fíjate, son estas imágenes del rey destruyendo a un león. No sé si todos lo alcanzan a ver, pero es un león parado en sus 2 patas con una flecha en la frente. Los asirios tenían un deporte
que practicaban, que precisamente era cazar leones. Si me ayudan con la otra, ahí está la otra imagen. Ese era un deporte que ellos practicaban. Salían los reyes a cazar leones. Creo que el título queda bastante bien para los reyes, pero Dios de forma sarcástica está diciendo, ¿en dónde está el león? Aquel que rugía con poder, ¿en dónde está? Hay una frase, ¿no?, que algunos utilizan así como, no que muy león, no que muy león. Esto puede aplicar aquí bastante bien. Dios está diciendo esto. A ver, ¿dónde está el león? ¿Dónde está la leona? Aquellos que devoraban, aquellos que comían, aquellos que nadie podía detenerlos, ¿en dónde están? Han desaparecido. Han sido exterminados. La respuesta de Dios es que han sido eliminados por uno más grande. El que antes destruía, mis hermanos, ahora es destruido. Y esto sin duda, iglesia, debe recordarnos lo que tú y yo vimos hace 8 días. Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y Dios no va a permitir que la corrupción triunfe. Aun cuando tú y yo podamos ver lo contrario en esta ciudad, en este país o en este mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, en donde la gente quiere sacar ventaja todo el tiempo y quiere aprovecharse de los demás, debemos entender esto. Dios en algún momento pondrá fin, exterminando a sus enemigos por completo. Él envió el castigo a Nínive por su pecado y envió a los babilonios. Cuando vayamos a los demás profetas podremos ver cómo también Dios envía destrucción a los babilonios. Y ojo, porque aquí esto es algo que tú y yo debemos recordar que es muy importante. Tú y yo no debemos pensar en un Dios malvado jugando en el ajedrez, en decir, a este lo voy a hacer malo, a este lo voy a hacer bueno, a este lo voy a hacer medio bueno, y entonces tú peléate con esto. No, lo que nosotros podemos ver en este pasaje cuando dice que Dios utiliza a los pueblos como la vara de su castigo, es que esta maldad que estaba siendo reprimida por Dios, lo que nosotros comúnmente conocemos como gracia común, Dios permite que los pueblos hagan lo que quieran. Así como Faraón en Egipto hizo lo que quiso. De este modo Dios también deja que los pueblos exploten su maldad. Y Dios no es culpable de eso, mis hermanos. Pero Dios usa aún esa maldad para traer corrección a los pueblos. Él envía el castigo por el pecado y trae destrucción a sus enemigos. Y ve conmigo ahora a la cuarta división, por favor, que es el último versículo de nuestro pasaje, la cual he titulado, El destructor es el Señor de los ejércitos. Vuelve a leer, antes de leer el versículo 13, vuelve a leer el versículo 1, solo la primera línea, por favor. Si lo tienes allí en tu Biblia. Pero mira lo que dice el versículo 1. El destructor ha subido contra ti. Y mira ahora lo que dice el versículo 13, la primera línea. ¿Qué dice Dios? Aquí estoy contra ti. ¿Lo ves? Dios le está diciendo en el versículo 1 a los asirios, a los ninivitas, viene alguien que te va a destruir. Pero ahora en este último versículo podemos ver que a pesar de que Dios había usado a los babilonios para destruir a los ninivitas, Dios dice que en primer lugar o en primera instancia, Él es quien destruiría a sus enemigos. Y si Él es el destructor que viene contra sus enemigos, mis hermanos, no hay forma en que Nínive se libre de eso. Dios mismo está mostrando que sube contra esta nación perversa y los va a destruir. Dios mismo confirma en este último versículo que Él mismo quemaría y reduciría todo en humo. Todo lo que Nínive tendría o tiene, todo, dice, caerá a espada. Quiero que puedas ver cómo el Señor en último lugar, o en primer lugar, mejor dicho, es quien vendría, mis hermanos, como león rugiente a destruir a aquel que había causado terror a las naciones. ¿Te das cuenta de eso? Esto tiene mucho sentido en realidad cuando nosotros vemos que en varios pasajes de las Escrituras Dios mismo se presenta como el león rugiente.
Y de hecho, una serie que tuvimos hace tiempo de Amós, capítulo 1, nos presenta esto. Amós dice en el capítulo 1, versículo 2, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén, da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del monte Carmelo. Es decir, Dios está mostrando que Él es el que estaba yendo en contra de sus enemigos. Él mismo se encargaría. Es más, mira lo que dice el versículo 13. Vamos a leerlo para ir cerrando este tiempo. Mira, dice, aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros. La espada devorará a tus leoncillos. Esta es otra ilustración para hablar del pueblo. Arrancaré de la tierra tu presa. Y mira lo que dice al final. Y con esto concluye el capítulo 2. No se oirá más la voz de tus mensajeros. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, cuando un rey quería conquistar a una nación, no enviaba a su ejército directamente. En la antigüedad, cuando un rey quería conquistar a una nación, mandaba mensajeros, valga la redundancia, con un mensaje con dos opciones. Número 1, tienes la opción de servir al rey, pagar tributo y seguir con vida. Número 2, te rebelas y te mueres. No hay más. Este es el mensaje que los mensajeros anunciaban. O decides rendirte, pagar tributo, servirnos en cualquier momento de guerra y pelear para el rey, o te rebelas y vas a morir porque no puedes ir contra nosotros. Y esto es lo que el rey de Asiria hacía. Él enviaba a mensajeros a distintos pueblos para amenazarlos. Ahora, estas noticias evidentemente no eran noticias de gozo, no eran noticias de paz, no, eran noticias de dolor y de temor. Estos heraldos iban de manera, por así decirlo, diplomática a amenazar a los reinos que iban a conquistar. Pero ahora lo que Dios está diciendo al final, mis hermanos, es increíble porque Él dice, ya no vas a tener mensajeros. Ya no vas a poder enviar a mensajeros, ya no se va a oír más la voz. Esto lo que incluso está tratando de decir es que ya no vas a poder conquistar más. Dios mismo callaría las bocas de este pueblo. Ahora, quiero que pensemos en el asombroso contraste que vemos de este versículo al último versículo del capítulo 1. Ve conmigo, por favor, al último versículo de Nahum 1. Versículo 15. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Fíjate un contraste que encontramos en el último versículo del capítulo 1 y el último versículo del capítulo 2. En el capítulo 1 Dios está diciendo, voy a enviar a mi mensajero para que dé las buenas noticias al pueblo. En el capítulo 2, versículo final, Dios está diciendo, voy a silenciar al mensajero para que no dé más noticias de destrucción. Este mensajero no podrá dar más malas noticias. El león que ruge con poder contra ellos no les permite levantarse. Familia, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel supieron de esto. Por voz de Nahum tal vez fue escrito tiempo después, pero ellos escucharon esto. Y las generaciones siguientes se aferraban a esta verdad, en que ellos confiaban en que Dios enviaría a alguien que acabaría con sus enemigos, que Dios salvaría a su pueblo de sus enemigos. Tú y yo podemos saber y podemos confiar que esto precisamente es algo que Dios hizo a través de Jesús de manera completa, perfecta. Pero no es como el pueblo de Israel y el pueblo de Judá lo esperaban. Dios lo hizo a su modo, como Él había decidido. En primer lugar y en la primera venida de Cristo, no envió a un león, envió a un cordero, que precisamente murió por sus enemigos. Pero hay algo que tú y yo debemos recordar, familia, y es que el Señor vendrá por segunda vez, y ya no vendrá como un cordero, no vendrá para sacrificarse una segunda vez, Él va a venir como un león. Apocalipsis capítulo 20 nos enseña esto. Dios destruirá a sus enemigos y por fin su pueblo vivirá en una victoria perfecta.
¿Recuerdas lo que vimos en el versículo 2 de Nahum capítulo 2? El Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aun cuando devastadores los hayan devastado y destruido sus sarmientos. Este día, mis hermanos, no ha llegado en su totalidad, pero llegará. Y vendrá el día en que el pueblo de Dios podrá ver esto con sus propios ojos, en donde la derrota de los enemigos de Dios significará la victoria del pueblo de Dios. ¿Sabes? Hay un pasaje, y con esto voy a ir cerrando, que me gusta mucho, pero al mismo tiempo me da mucho temor en el corazón, porque nos habla de la segunda venida del Señor, pero no solo eso, nos habla del poder que nuestro Dios tiene. Mientras que en Nahum capítulo 12 nos muestra a un ejército viniendo en contra de sus enemigos. En este pasaje que estamos a punto de leer, se muestra a alguien que también viene contra sus enemigos y que los derrota. Ahora, lo que quiero que puedas ver junto conmigo es la diferencia de poder entre uno y otro. Ve conmigo a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El pasaje que nos interesa leer es el versículo 8, pero aún así quiero que podamos ver desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es decir, hablando de la venida del Señor, y a nuestra reunión con Él les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, el versículo 8 es el que quiero que puedas ver conmigo, pero antes de eso, a veces nosotros como cristianos tenemos un mal concepto del poder y de la fuerza de Dios. ¿Has visto esas imágenes o estas animaciones o calcomanías en donde se ve a Jesús haciendo fuercitas con Satanás? ¿O tratando como de lidiar contra Satanás? ¿Has visto esas películas muy americanas en donde al héroe de la película está en el suelo con 20 balazos y está a punto de morir, pero justamente le queda solamente un dedo para poder jalar el gatillo, y en el momento preciso que su rival está a punto de ponerle esa bala para finalizar su vida, el héroe aparece y entonces, o el héroe mueve el dedo y entonces de manera mágica gana la batalla? Bueno, déjame decirte algo. Con Dios no es así. Con Dios no hay un ¿qué tal si? O a ver si. Mira lo que dice el versículo 8, y quiero que puedas prestar atención a lo que el pasaje dice respecto a Dios derrotando a sus enemigos. Versículo 8, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará. ¿Con qué? Y lo destruirá con... Este es el Dios que tenemos, familia. O sea, Dios no va a pelearse con sus enemigos y a ver quién gana. Dios no va a esforzarse a ver si puede vencerlo. El pasaje nos dice, Dios va a destruir a sus enemigos como un hombre avienta a una hormiga sin esfuerzo. Los va a destruir con el resplandor de su gloria. La luz de su propia gloria es suficiente para que los enemigos de Dios sean vencidos. ¿Acaso esto no puede darnos esperanza y ánimo de saber el Dios tan grande que tenemos? ¿Acaso este pasaje no nos anima y nos alienta a saber que aun cuando el enemigo o cuando aquel que no conoce del Señor y busca aprovecharse todo el tiempo no saldrá impune? ¿Acaso esto no nos anima también a poder tener esperanza en que en algún momento el Señor vendrá con toda su gloria por su pueblo? Pero al mismo tiempo, familia, yo decía que este pasaje es un pasaje que me anima mucho, pero me da mucho temor. Porque este pasaje nos muestra que Dios exterminará a sus enemigos. Tu familia que no conoce del Evangelio es enemiga del Señor.
tu familia que no es creyente y que no ha entendido su condición de pecado, es enemiga del Señor. Y Dios viene, mis hermanos. Tu padre, tu madre, tus hermanos que no le conocen, son enemigos de Dios. Y recibirán toda la ira de Dios si Cristo no es su intercesor. ¿Qué esperas para abrir tu boca? ¿Qué esperas para predicarles y para exhortarles en arrepentimiento? Te digo algo, es preferible que seas odiado por ellos, pero que ellos puedan escuchar que están en graves problemas. Porque si ellos no escuchan o no se arrepienten de su maldad, lo que para ti puede ser un momento de gozo, para ellos puede ser y va a ser el peor día de sus vidas. Así que quiero exhortarte en esta tarde y terminar preguntándote, ¿qué esperamos? ¿Esperas a que ese día llegue? ¿Estás bien solo tú con tu salvación? ¿Te sientes tranquilo sabiendo que la persona o las personas que más amas en este mundo van a estar paradas, si es que se puede decir paradas, frente a este destructor? Temamos al poderío del Señor, mis hermanos. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez o escucha este audio, déjame decirte que tú eres enemigo del Señor. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y de verdad, en amor, te digo, no es nada contra ti. Pero queremos que tú puedas conocer la verdad. Porque si el Señor viene, ten por seguro que ese será el peor día de tu vida, porque no podrás librarte del destructor. Dios castiga a sus enemigos enviando destrucción, por lo tanto, arrepiéntete y busca su perdón. Ponte de pie, familia, por favor. Este tipo de pasajes de Nahum capítulo 2 es uno de estos textos que produce dos sentimientos en nuestro corazón. Por un lado, puede producir gozo al saber que el pecado no quedará impune, pero al mismo tiempo produce temor al saber que el pecado no quedará impune. Porque nosotros tenemos a mucha familia que nosotros amamos y que no quisiéramos que se enfrentaran a esta terrible realidad. Por esa razón les animo a que podamos orar. Señor, ayúdanos. Señor, abre nuestras bocas. Señor, perdona nuestro pecado. ¿Cuántas veces hemos callado por temor al que dirán, por temor al que no sé tantos versículos como otra persona o por temor a que me va a dejar de hablar? Te digo algo, familia, es preferible que te dejen de hablar, pero que tú les muestres la verdad del Evangelio, en donde si no hay arrepentimiento, hay condenación. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de Nahum nosotros podemos ver que tú eres un Dios bueno y eres un Dios amoroso, que eres lento para la ira, pero al mismo tiempo, Señor, podemos ver que eres un Dios que no perdona el pecado. Señor, rogamos por favor. Rogamos que, Señor, abras nuestras bocas. Rogamos, Señor, que aquellas personas que no te conocen y que en este momento, por no precisamente, Señor, estar cerca de ti, son enemigos tuyos, que por favor abras nuestra boca, Señor, que este temor, que esta apatía, que cualquier cosa que nuestro corazón esté provocando para no hablar, Señor, sea quitado, sea exterminado, sea, Señor, borrado de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros podamos abrir nuestra boca. Señor, ayúdanos, por favor. Señor, te damos gracias porque nosotros sabemos que como tu pueblo redimido, Señor, tenemos la esperanza de salvación. Pero te rogamos por aquellos, Señor, que han vivido toda su vida haciendo lo que quieren. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.